Ahora sí, muy buenos días a todos. Una vez más les solicito apoyo en mantener sus micrófonos en silencio. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Casa Nacional a esta actividad, a este webinar, Superación de los desafíos en tiempos de crisis, a cargo de Carlos Saúl Rodríguez. Antes de dar inicio al webinar, pues le doy el pase al señor Ramsés Méndez, nuestro director regional, que desea darle unas palabras en este momento. Buenos días, bienvenidos todos. Inicio de semana y un día muy lindo, el 25 de mayo. Nosotros en Casa Nacional estamos muy agradados, muy complacidos de colaborar, compartir con todos ustedes este tipo de iniciativas. Para nosotros, como ustedes saben, desde el primer día de esta situación tan especial, que ocurrió justamente en un momento de nuestros momentos estelares. Estamos celebrando el viernes, el 13 de marzo, nuestra reunión AAA, cuando, bueno, se decretó en el país el tema de la cuarentena por temas de salud. Y bueno, lamentablemente tuvimos que suspender el evento de la convención, que era justo al día siguiente, un evento para premiar, para abrazar, para reconocer y aplaudir a los mejores. Y bueno, fue una situación bastante límite que tuvimos que abordar con suma responsabilidad, pero bueno, nos perdimos de ese momento, pero lo hicimos desde la importancia de la responsabilidad del resguardo de la salud de cada uno de los presentes. Nosotros, desde el primer momento, desde el lunes 16, nos pusimos en modo pensar en la nueva etapa, en esta etapa retadora, difícil que tenemos por delante, y con el concurso, digamos, increíble de parte tanto de los directores y componentes del CNA, como de los directores del fútbol, como de muchos directores que por su propia cuenta nos contactaron, se pusieron a la orden para ayudarnos a pensar todo lo que pudiéramos hacer de cara a esta etapa retadora, compleja, diferente que estamos viviendo. Y de hecho, para decirlo muy rápidamente, nos pusimos de la mano de los directores, de sus directores de oficina, a construir lo que pudiéramos hacer. Y en la primera etapa lo que hicimos muy fuerte fueron los temas, y continúan, por cierto, son los temas de capacitación. A la fecha llevamos 26 webinars efectuados con los facilitadores externos de los DAI, con facilitadores externos que han dado su mano para colaborar con el sistema, con directores de oficina que son facilitadores a la vez. Y esos 26 webinars han significado 2.200. Hay mucho conocimiento que he podido compartir con ustedes, porque justamente son tiempos de aprovechar el tiempo. Entonces, ese gran reto que nos pusimos adelante de generar webinars semanales, 3, 5, compartir conocimiento. Por el otro lado, nuestros DAIs, ya habíamos desarrollado durante los 2 años anteriores una plataforma de e-learning que nos permite en este momento estar mejor preparados con lo digital. Esa siembra que hicimos hace un par de años nos ha permitido estar mejor preparados para beneficio de ustedes en términos de lo digital. El DAI 4, el DAI 123, el DAI 0, el DAI 7, el DAI 8, el DAI 10, todos en una plataforma digital que les permite seguir formándose. Esa ha sido nuestra primera etapa de este complejo periodo. Pero una vez que se define que esta situación va a llegar a una siguiente etapa, 30 días más y 30 días más, entonces nos pusimos a pensar de la mano con el CNA, con directores de Club Gol, con
con directores que se nos acercaron y nos ayudaron digamos, construir soluciones. Rápidamente nos pusimos en términos de cómo hacer para producir en esta situación, cómo hacer para hacer operaciones. Construimos la guía para prestación del servicio inmobiliario en tiempos de contingencia. Construimos el documento de contratos privados. Construimos el documento de bioseguridad. O sea, tenemos los protocolos que nos permiten operar en esta realidad complicada, en esta realidad diferente, con la situación en la que estamos, pero donde, como yo he dicho, siempre producir algo es mejor que producir nada, siempre producir más es mejor que producir menos. De tal manera que yo lo que en este momento, ese trabajo de hormiga que hicimos para capacitarlo y el trabajo para construir metodologías de operar en situación de contingencia, permitió que en el mes de abril tuviéramos unas 160 lados. Ustedes han visto cómo lo resaltamos a los que tuvieron mejor logro en el mes de abril. Y les digo, en el mes de mayo, todo apunta a que vamos a superar al mes de abril. Entonces, bueno, eso habla muy bien del equipo del sistema Century 21, pero por encima de todo de la capacidad de adaptación y de búsqueda de continuidad y de flexibilidad y de creatividad por parte de todos los afiliados. Cuando hablo de afiliados, hablo de los asesores inmobiliarios que están batallando diariamente, hablo de eso, los coordinadores, los OTC, los gerentes, los directores, el equipo de Casa Nacional que siempre está a su servicio. Entonces, señores, estamos en situaciones complicadas, ciertamente, una situación diferente, una situación inédita. Levantar la mano, ocultar video. Lo máximo de nuestro potencial. Y lo estamos demostrando. Eso se dice fácil, pero lo estamos demostrando en la práctica. Para nosotros, entonces, este tipo de eventos, este evento central que estamos trayendo el día de hoy con Carlos Saúl Rodríguez para conversar con ustedes acerca de la superación de los desafíos en tiempos de crisis, por encima de cualquier circunstancia, cual nosotros como empresa líder estamos permanentemente en búsqueda de digamos, ir por encima, adaptarnos y además con soluciones creativas seguir hacia adelante. Tenemos un tremendo reto de frente, el nuevo futuro, quién sabe dónde termine o cómo se termine conjugando. Lo que sí nosotros estamos determinados a estar mejor preparados y de pie para brindar los mejores servicios y soluciones inmobiliarias para esos clientes que estarán allí siempre, estarán allí esperando quien les brinde el mejor servicio. Entonces, bueno, con esto quería darles esa introducción, lo dejo en las mejores manos para sacarle el máximo provecho al día de hoy, muy complacido de esta audiencia que ya supera los 400 y en un momento serán muchos más. Bienvenidos todos. Rosamel, entonces, para que presentes a Carlos Saúl. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la más cordial bienvenida a Carlos Saúl Rodríguez, psicólogo venezolano. Es el más influyente en el tema de actitud, renombrado conferencista, facilitador de lo que es el cambio actitudinal, coach gerencial, de muchas y reconocidas organizaciones internacionales con más de 30 años de experiencia. Bueno, muchísimas gracias antes que todo, Carlos Saúl, y bienvenido. Todos suyos los micrófonos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Necesito que me abras el... Ya sí. te va. ¿Ya la gente me está viendo? Sí. Ahora sí. Miren que estoy corporativo, ¿ves? Muy bien. Esto es importante. No perder la disciplina. Es así. El hecho que haya una circunstancia no significa que vamos a perder la filosofía de trabajo. Y ese es el comienzo. Bueno, buenos días a todos. Les quiero decir a ustedes que primero, como me presentaron, yo soy psicólogo. Para el que no me conoce, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Central,
luego me hice mi formación en posgrado en psicología del cambio organizacional y por eso me dedico a estas cosas. Pero les quiero contar a ustedes que inicialmente en mi vida, la idea que yo tenía, el sueño inicial, mi aspiracional, era ser artista plástico. Porque a mí me gusta la pintura y tengo facilidad para eso. Pinto en creyón, en tinta china, en acuarela. O sea, es esa era ese lo que yo sentía que era mi don, mi tendencia. Como para los que no me conocen, yo soy de San Cristóbal. Mi mamá una andina, que no estudió del campo, que no entendía el tema del arte. De tal manera que cuando yo le dije a mi mamá, y ella me pregunta, mijo, ¿y usted qué va a estudiar? Y yo le dije, yo quiero estudiar arte. Y la cara que puso fue como, ¿y qué le pasa? O sea, era como que vas a estudiar una cosa rara, algo que no sirve, algo que no produce. Bueno, finalmente no estudié arte. Y comienzo por aquí para decirles a ustedes que uno no sabe lo que la vida le depara. O sea, uno no sabe qué espera en la vida, qué esperar en la vida. Uno lo que puede estar es consciente si yo estoy claro que tengo capacidad para aprovechar la vida. Pero la vida se va presentando de distintas maneras. Y entonces terminé primero estudiando teología. Teología, porque mi papá se muere, cosa que tampoco estaba en la cuenta mía, se muere cuando yo tenía 15 años, porque uno espera que el papá de uno se muera viejito, ya cuando uno esté grande. Bueno, no, el mío se murió antes. Y como se muere antes, mi mamá toma el liderazgo de la empresa que se llama familia y con 5 hijos, sin dinero, sin saber escribir ni leer, sin conocer Caracas, decide ir a cumplir un sueño. Y el sueño de realización, el sueño de prosperidad, ver a sus hijos graduados en la universidad y pensaba que aquí en Caracas había mayores posibilidades. Y entonces nos vinimos para acá, para Caracas. Yo tenía una tarjeta de presentación de un cura de la Universidad Católica para que me diera la oportunidad de estudiar. Yo tenía 16 años. Y llevo yo la tarjeta y el cura me dice, te vamos a dar un cupo en la Católica, la Universidad Católica. Y yo con aquella, hay que apagarlos porque estoy escuchando. Y si no me quito, tengo que quitarme esto. Hay que cerrar los audios de ustedes, no la recepción, sino el micrófono. Bueno, total que me fui a hablar con el cura y cuando él ve las notas mías, me dice, te vamos a dar un cupo. La cara mía fue asombrosa. Yo le dije, sí, para estudiar arte. Me dice, no, teología y filosofía. Cuando él me dice teología, yo no sabía más o menos qué era la teología, no entendía, pero me sonó que filosofía sí era algo así como arte. Yo dije, bueno, esto es como arte también, o sea, no se entiende. Y entré a estudiar teología. No era mi plan, no era mi proyecto, no era, fue una circunstancia. Llegó a mi vida la teología. Y con lo cual el estudio de la Biblia. Ustedes se pueden imaginar un chamo de 16 años yendo a la universidad y regresando a un barrio, porque llegamos a un barrio, a vivir un barrio que se llama La Vega, barrio adentro, ir a la universidad a estudiar teología y filosofía. Bueno, estudié el primer semestre el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Yo no tenía fe, pero bueno, tuve que estudiar el Pentateuco, luego estudiar los libros históricos, toda la historia del pueblo de Israel, y luego después estudiar los libros de los profetas, y así fui estudiando por 5 años, 6 años, 7 años la Biblia. Bueno, coño, terminé teniendo fe, porque es muy difícil que tú estés en una actividad que tenga que ver con la Biblia y no te aproximes. Bueno, total, que nace el concepto de fe en mi vida. Y bueno, por lo tanto,
yo sentía que había culminado una etapa importante de formación. Solo que la fe no era suficiente para encontrar trabajo, porque estamos en una sociedad, escúchenme bien todos, en una sociedad donde lo que importaba tener un título, tener contactos, o sea, había que tener una experiencia, y yo lo que tenía era fe. De manera que cuando iba a las entrevistas de trabajo rebotaba. Mira, pero ¿qué tú sabes hacer, bro? Coño, nada exactamente, pero tengo fe. Pero automáticamente rebotaba. Bueno, yo terminé dando clases en la universidad porque había un concurso de oposición y me contrataron porque no había más profesores para esa materia. Gané un concurso, pero concursé yo solo para la Escuela de Antropología. Y así llegué a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que queda frente a la Escuela de Psicología. Y los profesores hispanas míos me decían, estudia otra cosa, hermano. Tú estudiaste una cosa que no, o sea, está en otro nivel, eso es algo Que metafísico. le vaya a un perro. ¿Ah? Sí. Bueno, se metió otra señal. Bueno, necesito que en la pantalla mía eliminen la persona que está ahí porque están hablando. Lo que pasa es que el que está administrando no se da cuenta que la gente va entrando y no cierra los micrófonos. Perdóname los que están escuchándome, pero es que yo estoy aquí con esto escuchando cosas. Entonces, listo, gracias, gracias. Y entonces, así entré yo el ruido aquí es increíble, el ruido que tengo. Ok. Sí, cuando me detengo es que yo lo tengo alto aquí. Y si, no sé. Ok. Entonces, llego a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y acto seguido, frente a la facultad está la Escuela de Psicología. Y accidentalmente me inscribo en psicología para estudiar otra cosa. Es cuando me hice psicólogo. Me hice psicólogo. Y yo guardé la fe y la teología. Y me enamoré. Me enamoré. A ver, Angélica. Que me tienen distraído todas las personas que van entrando y van subiendo la foto. No escucha, dice Angélica Gallardo que no escucha. Pero a ver, yo quisiera saber si la mayoría me están escuchando porque yo, obviamente, están cerrados los audios, ¿no? Ajá. Aquí No, están entrando. sí te estamos escuchando, Carlos Saúl. Estamos muy pendientes de las personas que van entrando. Ah, ok. Si Ok. si alguno no elimina el micrófono, lo vamos a pasar a la sala de espera para que vuelva a reiniciar su Ok, proceso. se escucha. Ok. Perdonen, pero bueno, esto es una herramienta también que estamos todos. Yo voy a ir entrando en calor porque de verdad tengo mucho interés y deseo y vengo con buena actitud porque sé que estamos pasando por situaciones complejas, pero tengo cosas interesantes y buenas que compartir con ustedes de cara a mi historia personal y a mi experiencia, al estudio que yo he hecho y a lo que es la propia vivencia en este instante que todos estamos teniendo. Yo entro, me hago psicólogo y guardo la filosofía y la teología, porque es que uno no sabe lo que la vida le va presentando. Me dice psicólogo. Y entonces creía que con el tema emocional iba a resolver todo y hasta que después me dijeron que no, que tenía que formarme en gerencia, que tenía que hacer una maestría en gerencia, porque yo trabajo con empresas como Centro de 21, que bueno, la finalidad de una empresa tiene que ver con obtener resultados financieros. O sea, las empresas tienen una estructura, un esquema de inversión y de ganancia y de retorno. Simplemente se invierte y hay un retorno y que debe beneficiarnos a todos. O sea que el tema estratégico, el tema de inversión, el tema de balance comercial, el tema de marco estratégico de los negocios y tal, me atrapó y me hice profesor incluso de IESA. De tal manera que yo guardé la fe, guardé también la psicología y entré entonces en el mundo de la gerencia, en el mundo comercial, en el mundo de la vida financiera, hasta que empezaron a presentarse los cambios.
Y cuando se empiezan a presentar los cambios inesperados que sucedieron en nuestro país, una economía que no es posible de aplicarle método, unas expectativas que no se cumplen, un tema de decrecimiento económico, un tema de finanzas, un tema de moneda, un tema de escasez, un tema de materia prima, un tema de gasolina. O sea, empezaron a aparecer un montonón de cosas que no estaban previstas en los métodos gerenciales y la pregunta era, ¿cómo gerenciar mi negocio? ¿Cómo gerenciar la empresa de cara a todas estas cosas que estaban sucediendo? Bueno, yo dije entonces, bueno, yo creo que voy a tener que volver a la fe. Y dejé los esquemas gerenciales. Y me di cuenta que hoy por hoy, la fe y el manejo emocional se constituyen las dos bases principales para que nosotros podamos cumplir propósitos organizacionales o de negocios. Y por ahí ese es el primer cuento que les quería echar. Y voy a hacerle un comentario que tiene que ver con la teología. No sé si ustedes han leído la Biblia, solamente les quiero decir que la Biblia son libros, muchos libros. La Biblia viene de biblos y biblos, de ahí se deriva la palabra biblioteca. De manera que la Biblia es una biblioteca. Está conformada por muchos libros que están divididos en dos grandes grupos, Antiguo y Nuevo Testamento. Sucede que en el Nuevo Testamento el primer libro que aparece es el libro del Génesis. Y hay una historia que quiero a ustedes, a lo mejor la conocen, no la conocen, pero quiero refrescarla. Hay un gran señor, un padre importante en el Antiguo Testamento que se llama Abraham. Abraham quizás es la figura más relevante para los judíos. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, que fue el sucesor de Abraham. Ese gran padre, el sucesor fue Isaac. Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Uno que se llamó Jacob y el otro que se llamó Esaú. El primogénito, el primero nacido varón, era el sucesor del anterior. Jacob era el menor. Esaú era el hijo primogénito, o sea, era el mayor, a quien le correspondía la sucesión. Pero la mamá, que si mal no recuerdo, se llamaba Rebeca. Rebeca consideraba que Esaú era un hijo que no, aun siendo el mayor, no tenía la facultad y la condición o las competencias, diríamos hoy en día, el espíritu, la vocación para continuar la misión. Y entonces ella quería que fuese Jacob, pero eso era imposible sencillamente porque Jacob no era el primogénito, el primero nacido varón. No era. Sucede que Isaac se hizo viejo y un día ya no veía y llama a Esaú, a su hijo, y le dice, hijo, búscame, anda al campo, busca un cabrito, lo traes para que hagas un guiso y yo voy a comer el guiso que tú me vas a ofrecer. Y yo ese día, cuando tú regreses y comas, te voy a hacer la bendición. La bendición era que lo iban a ungir y en ese momento nacía, evidentemente, ya la condición de darle continuidad a toda esa historia. Y era entonces Esaú. Esaú vino, el papá no podía ver, lo toca y se va a buscar el cabrito. La mamá inmediatamente se da cuenta que iban a bendecir al hijo que ella no quería que quedara. Y entonces llama a Jacob y le dice, busca rápido en el corral un cabrito, yo lo preparo, te presentas con Isaac, tu padre, para que te eche la bendición y seas tú el que quede bendecido o bendito. Eso lo hicieron. El papá, como no sabía quién era, contesta al otro hijo y le da la bendición a Jacob. Cuando Esaú llega con el cabrito, el papá dice, ya me comí. ¿Y dónde estabas tú? Alguien se interpuso, alguien ocupó tu lugar, pero ya le eché la bendición.
En ese momento Esaú dijo, voy a matar a mi hermano. Y Rebeca, la madre, le dice, te tienes que ir y tienes que dejar todo, todo. Madre, pero todo, te tienes que ir. Te tienes que ir porque si no vas a morir. Y él tuvo que dejar todo y se fue. Esta cita tiene que ver con lo que estamos viviendo. Jacob tuvo que huir y dejó todo. Se quedó con la nada, porque a veces tenemos miedo a la nada, miedo a perder los clientes, a perder la cartera, a perder lo que ya habíamos acumulado. Él perdió. Y dice la Biblia que él se fue y caminó y caminó. Y luego cuando el sol se había puesto el sol, él decidió dormir. Y dice que tomó una piedra y la puso de cabecera. Escuchen bien esto. Una piedra era lo único que tenía. Una piedra y lo puso de cabecera. Y se acostó en el lugar a descansar. Y se quedó dormido. Y dice la Biblia que estando dormido soñó. Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero que el extremo de la escalera tocaba el cielo. Miren esto. No es lo incómodo de la piedra. Lo importante es que no pierdas el sueño. La grandeza del sueño, a pesar de la nada, a pesar de lo duro, a pesar de lo incómodo, porque no es la incomodidad lo que limita al hombre, no es la dureza del camino, ni es la angustia, es la falta de sueño o la pérdida de los sueños. Cuando una persona supera la incomodidad, porque la incomodidad existe, de eso les voy a hablar, porque sí existe la incomodidad, negar la incomodidad sería una forma de engaño, como decía Søren Kierkegaard, famoso existencialista danés, ¿verdad? No me puedo engañar, simplemente tengo que saber que la realidad es la realidad, está ahí, y tú la calificas, claro, de más o menos, pero la califica, pero está ahí. Ahora, no es lo incómodo lo que limita al ser humano, es la pérdida de los sueños, no es lo que somos lo que nos limita, porque tú y yo, si nos ponemos a analizar y hacemos preguntas importantes acerca de lo que somos nosotros, somos unos seres de grandeza, dotados de capacidades excepcionales, con un cerebro extraordinario que es la computadora más perfecta, con un sistema emocional donde nace la gran energía para hacer cosas, por ejemplo, la pasión. Podemos discriminar, tenemos actividad volitiva, o sea, nosotros decidimos vivir en la tristeza o en la alegría. Esa es la decisión de uno y la libre decisión. Pero lo que importa no es lo que somos, porque tú estás y yo capacitados para llegar, sino lo que pensamos acerca de lo que somos. Porque hay gente que piensa que no puede, piensa que no está hecho para esto, piensa que esto lo está arropando y que es más grande de lo que él puede. Entonces fíjense cuánto he perdido, cuánto terreno he perdido, cuántos clientes he perdido, cuántas puntas, cuántos negocios, cuántas operaciones, cuántos apartamentos he dejado de mostrar, cuánto he dejado de facturar, porque si es cierto que esta circunstancia, todos hemos perdido más que algo, hemos perdido espacio, hemos perdido clientes. Entonces, el tema, la diferencia entre las personas no está en la pérdida, porque todos hemos perdido, sino en el sueño de volver a ganar, en cuánto creo yo que puedo recuperar. Mire, es una dimensión psicológica y espiritual. El año pasado yo fui a Maracaibo
a dictar una conferencia y me antecedió un señor que es economista. Y ese señor que es economista hablaba de Venezuela, de lo difícil que iba a ser el año. Estoy hablando del 2019. Y hablaba de la caída del Producto Interno Bruto en un 35%, y habló que el Fondo Monetario Internacional daba crecimiento, pronosticaba crecimiento para 160 países menos para Venezuela. Hablaba de crecimiento económico para Venezuela y una inflación cerca del 2000%. Cuando él muestra esa dantesca situación y pronosticaba que iba a ser así, yo me subí al escenario y le dije a las personas, no es tan importante la data acerca de lo que va a ocurrir con el país. Lo importante es la data acerca de cómo tú te sientes frente al futuro y frente a los desafíos. Los desafíos pueden ser muy grandes, pero si yo me siento grande y capaz, si yo me siento apto, si yo siento que tengo la capacidad mental para crear una respuesta y la capacidad interna para adaptarme a circunstancias y sacarle provecho a esas circunstancias, entonces no importa tanto el desafío como yo me siento frente a los desafíos. Yo me subí al escenario y dije, hay otro micrófono otra vez abierto, escucho acá, qué lástima. Bueno, el tema no está en las circunstancias, sino que está en las personas. Porque de paso las circunstancias no las manejo, ni las creo. Yo no creo el COVID-19, ni determino la cuarentena, ni cuánto va a durar la cuarentena. Yo gobierno mi pensamiento, gobierno mi creatividad, y de eso se trata. Al final, yo le dije a las personas, céntrense en ustedes. Es importante tener una idea hacia dónde va el país, pero más importante es tener una idea de quién eres tú. Más importante es mirarse uno que mirar el país. Claro, el país hay que verlo para saber cuánto uno le tiene que poner a uno, al coraje, para uno poder llegar. Entonces, eso es importante. Bueno, ese señor al final se reunió conmigo, hasta me envió unos mensajes que le parecía que yo era una persona irresponsable. Yo era irresponsable. Y que yo hablaba paja, porque él se hablaba con datos científicos y lo que yo decía no era científico. Porque bueno, el mundo de las artes no está en las ciencias, y el mundo de la filosofía es el que creó. La filosofía crea la ciencia, pero la filosofía no es ciencia. Es una disciplina del pensamiento profundo, de donde nacen muchas otras cosas. La psicología es ciencia, pero no es física ni es matemática. Bueno, entonces ese señor me dijo que yo era irresponsable, diciéndole a las personas que más importante era que se centraran en ellos y no los hiciera conscientes del país, que iba a ser una mierda de país. Y yo le dije, ¿para qué sirve decirle a la gente que el país va a ser una mierda si no los haces conscientes de que ellos pueden superar la mierda y darle un olor distinto y darle un matiz diferente y verse capaces? Cuando una persona se ve así, no importa cuál es el nivel del obstáculo que la persona tenga. Bueno, pasó el 2019, comenzó el 2020 y ustedes ya saben lo que empezó a ocurrir en febrero del 2020 y luego después marzo del 2020. Ese señor no habló de que el precio del petróleo iba a bajar de cero. Tampoco habló de la grave situación de la gasolina. Y tampoco habló del COVID-19 ni de la cuarentena que íbamos a tener. Imagínense que lo hubiese dicho. Pues nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que venga, para lo cual más importante no es saber lo que viene, porque nadie sabía que iba a venir el COVID-19, ni nadie sabía que iba a estar en la cuarentena. Lo importante era, o lo importante ahorita es, cómo tú enfrentas una situación que no depende de ti, pero que te obliga a ti a ser fiel al propósito y a tu propio sueño.
no es la piedra que incomoda, es el sueño que se puede perder. Mientras tú tengas tu negocio en Anaco, como vi una gente ahí de Anaco, en Puerto Ordaz, que lo tengas en Valencia, lo tengas en donde lo tengas, y tú digas, yo tengo que seguir siendo próspero y seguir cumpliendo mi sueño, porque cuando yo hice esta franquicia y cuando yo me asocié con Century 21, es porque yo tenía un sueño. No es tan importante la incomodidad de la piedra de Jacob, la incomodidad de la cuarentena, como la pérdida de los sueños. Entonces, miren esto. Hay dos formas de engañarse. Les decía hace rato. Soren Kierkegaard decía que esas dos formas se traducen en dos, que más o menos ustedes conocen. Una forma de engañarse es creer cosas que no sean ciertas. Díganme ustedes cuánta cosa, porque hoy en día a mí me sorprende todos los lives que hay de gente especializada o no, porque ahora la nota es live, ahora la nota esa es la moda. Y la gente ya me ha dicho, ¿por qué no haces live? Pues yo he hecho unos live, pero yo solo lo he convertido en una disertación, en una reflexión para el que la quiera escuchar. Entonces, llega todo por las redes sociales. Todo el mundo dice de todo, de lo que va a ocurrir, de lo que no va a ocurrir. Y tú empiezas a creer, no, aquí va a haber una guerra, porque entonces vienen los tanques de iraníes y Estados Unidos va a intervenir. Tú no lo sabes, si será, no es, si conviene, no conviene creer, si será cierto, no será cierto. Cualquier cosa que llegue por las redes sociales puede no ser cierta y tú creerla y te cambia tu psicología y te cambia tu emocionalidad. Eso es una forma de engañarse. Ahora, es más fácil de engañar a aquel que está débil. Es decir, es más fácil que se enferme el que tenga el sistema inmunológico deprimido. Si yo tengo un sistema inmunológico deprimido, la probabilidad que yo me enferme con cualquier virus es muy alta. Si yo tengo poca estima de mí mismo y si yo tengo poca fe en mí mismo y si yo he perdido la emoción, la pasión por lo que estoy haciendo y si yo he perdido mis sueños, y si he perdido mi rumbo y si me siento triste y deprimido, evidentemente ese es un factor que va a influenciar de manera determinante el logro. Haya o no haya crisis. Es decir, los sueños te mantienen. Entonces, cuidado con creer cosas que no son ciertas. Y la segunda forma de engañarse es no aceptar algo que es cierto. Por ejemplo, el mundo cambió. Y probablemente de aquí en adelante nazca una nueva era. Tu negocio seguirá siendo el negocio y podrá ser el negocio tan productivo o más productivo, pero tienes que admitir que las condiciones cambiaron, que ahora vamos a hacer un protocolo de trabajo con el cliente distinto, que vamos a hacer cosas diferentes. Pero hay cosas que son disciplina personal que tienen que seguir siendo las mismas cosas. Miren, ¿saben, muchachos y muchachas del centro? Yo admiro la disciplina que ustedes tienen de trabajo. ¿Saben por qué yo me puse este color? Porque es el color que ustedes usan. Pero y ustedes se visten así, los hombres, las mujeres creo también de negro, ¿no? Entonces, hay una simbología, cuando uno se viste así, le está diciendo al cerebro que yo sigo soñando, que yo sigo conectado con mi plan, que yo sigo en la disciplina de mi trabajo. Pero hay gente que se está despertando a las 11 de la mañana y lo que dice es que, coño, no tengo nada que hacer, no tengo clientes, no tengo que ir a mostrar apartamento, no tengo que salir, no tengo que hacer. Entonces la persona perdió ya la disciplina, el orden personal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay que investigar más, hay que leer más. Cualquier cosa que te estimule. Hay libros extraordinarios, hay audiolibros. Hay historias en YouTube. Está Google, lo tienes ahí. Pero llénate de ideas que estimulen tu cerebro desde las 6 de la mañana para que puedas encontrar respuestas valiosísimas que te van a impulsar a la grandeza.
a mantenerte siempre cumpliendo el propósito para lo que viniste a este mundo, a ser próspero, a la abundancia, a la felicidad, a la plenitud. Miren, les voy a comentar otra cosa. Ojalá no los aburra con el tema del Antiguo Testamento. Hay un libro en el Antiguo Testamento, otro, que se llama Eclesiastés, donde está la sabiduría de un famoso sabio que se llama Salomón. Salomón, hijo de un gran rey que se llama el rey David, que venció a Goliat. Bueno, Eclesiastés 11, capítulo 11, versículo 4, dice, y escuchen que tiene que ver con lo que ustedes hacen. El que observa el viento no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Dice eso. El que observa el viento no sembrará. ¿Y qué estoy diciendo con eso? ¿Qué quiere decir Salomón en el Eclesiastés sobre eso? Que si tú estás esperando conocer la dirección del viento y a qué velocidad viene el viento para sembrar, nunca vas a sembrar, porque definitivamente nunca el viento se va a comportar como tú quieres que se comporte. Es la persona que va a sembrar y quiere saber si va a llover y cuándo empieza la época de lluvia, si se va a anticipar o se va a atrasar, o si va a llover mucho o va a llover poco. Tú no sabes si va a llover, tú no sabes cuánto va a llover ni cuándo comienza la lluvia. De manera que si empiezas a quieres un reporte de cuál es el nivel de lluvia y cuándo va a venir la lluvia, tú nunca vas a sembrar. Entonces dice Salomón que la persona que siembra es porque tiene el sueño de la cosecha. Entonces dice él en el siguiente versículo, que es el 5, 11, 5, dice, tienes que sembrar en la mañana y tienes que volver a sembrar en la noche, y no clasifiques la siembra en mala o buena, porque tú no sabes cuál es la semilla que va a dar fruto. Miren esto, ¿cuándo debes llamar a un cliente? ¿Después de la cuarentena? No, hay que llamarlo ahora, en la mañana y en la tarde, porque tú no sabes cuál es la llamada que va a dar fruto. No clasifiques las condiciones de buenas o malas. Simplemente busca una estrategia y haz lo que tienes que hacer, sin calificarlo de bueno o malo. ¿Será conveniente? ¿Será bueno que yo lo llame? ¿Será malo que yo haga un grupo de WhatsApp de posibles prospectos para vender? ¿Será malo o bueno que yo publique? ¿Será malo o bueno que yo haga algo en Instagram? ¿Será malo o bueno que yo mande unos correos? No clasifiques nada de malo o bueno, simplemente actívate. Con la fe de que una de esas semillas dará fruto. Lo dice el libro del Eclesiastés. Entonces, es lo que yo estoy haciendo. ¿Será malo o será bueno poner algo en Instagram? ¿Será malo o será bueno que yo practique unas conferencias por esta vía? Decía Albert Einstein, famoso físico que todos ustedes conocen, cuando él lo interrogaron acerca de la inteligencia y le dieron, doctor Einstein, usted es más inteligente que los demás. Él dijo, no, es que yo sea más inteligente, es que le doy más vueltas a los problemas. Y el que se mantiene dándole más vueltas a los problemas, al final encuentra una solución. Es decir, fíjense para que ustedes vean, si estamos acostumbrados a un esquema de trabajo, a un protocolo de trabajo, y se nos cae ese protocolo de trabajo, pues tienes que buscar otra forma, y si no, 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 otra forma, hasta que encuentre la forma que te va a mantener en el éxito. Pero para que tú puedas mantenerse buscando la fórmula correcta, tú tienes que mantener la fe. La fe. Mira, estamos frente a unos grandes desafíos. La palabra desafío implica como competir. El desafío es un reto que nos hace la vida, que nos hace el mundo. El desafío es una provocación. El desafío es un espacio en el que uno prueba si cree o no cree, si de verdad
Uno piensa en positivo o no piensa en positivo. Pone a prueba no solo la inteligencia nuestra, sino pone a prueba las verdaderas creencias que tenemos dentro de nosotros. Porque como decía un filósofo muy antiguo, Aristóteles, cuando no hay crisis, hasta el ignorante produce dinero. Entonces, escuchen bien, nosotros tenemos que ser exitosos, con crisis, sin crisis, a pesar de la situación de crisis. Hay desafíos que nosotros podemos obviar, muchachos, pero hay desafíos que no. Si alguien te dice a que yo vendo más que tú, a que yo facturo más que tú le puedes decir, no caigo en ese desafío, está bien, tú facturas más que yo, pues chévere. Pero yo no puedo decir que no le voy a parar a crisis, no le voy a parar al COVID, no le voy a parar a cuarentena, y no le voy a parar a estas condiciones, y voy a ocultarme, y como decía Soren Kierkegaard, caer en el engaño de creer que no existe lo que verdaderamente existe, que no existe lo que está sucediendo. Lo que tengo que es mirarme a mí mismo y descubrirme como una persona capaz. Cuando una persona muchas veces me pregunta, a mí me ha pasado, y me ha pasado textualmente lo que les voy a decir, Carlos Saúl, esta crisis, estos cambios, esto me tiene agotado. Ayer hablaba con alguien, anoche mismo, porque de paso me lo trajeron aquí a la casa, un señor, papá de un amigo mío, que dice, tenía 3 negocios y él vendía en los cielos abiertos, en esos negocios que venden verduras, venden también víveres. Y ya no puede hacerlo. Entonces él siente que perdió eso. Entonces ahora dice, no hay gasolina. Y entonces dice, y le quitaron DirecTV. Entonces dice, yo tenía mis programas, yo tenía mi cuestión y tal, y esto. Entonces, bueno, le dije, vamos a seguir conversando con esto, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú necesitas gasolina para ir para dónde? ¿Para Barinas? Me dice, no, para ir a Vizcaya, para salir al automercado. ¿Y cuánto necesitas de gasolina más o menos? No, bueno, no, yo casi no salgo. Salgo a caminar. Entonces el problema no es la gasolina. Ahora, tú tienes 2 hijos que son prósperos, ¿sí? ¿Te han ofrecido gasolina? Sí, pero a mí no me gusta molestar. ¿Se dan cuenta que el tema no es la gasolina, sino que de repente alguien te quiere ayudar, pero tú no te dejas ayudar? Tú te sientes orgulloso y le dije, tienes que manejar. A la edad de 75 años, tú tienes 2 hijos que los criaste, que yo los conozco, que son prósperos, son tremendos muchachos. Deja que ellos te busquen la gasolina. Si pagan o no pagan, si la compran o no la compran, ese es el problema de ellos. Tú hiciste ya, tú lo que tienes que es cosechar, tranquilízate. El problema tuyo no es la gasolina para ir para Barinas, tampoco es que vas a comprar una gandola de gasolina. Es un tris de gasolina. Pero lo que sientes es que tú quieres la libertad de poder salir, de poder ir. Bueno, tenemos que trabajar sobre eso, porque vamos a encontrar que los desafíos no desestabilizan tanto a las personas como la debilidad que ellos sienten que poseen. Fíjense, yo comencé esta conferencia diciéndoles a ustedes que no es lo que somos lo que debilita, es lo que pensamos acerca de lo que somos. Si yo siento que no puedo, eso es lo que verdaderamente debilita. Entonces, a estas personas, cuando me preguntan a mí, y me pasó y me ha pasado literalmente, Carlos Saúl, ayúdame, dime algo que me ayude con este tema de la crisis. Y yo les digo, y me ha pasado, tienes que ser fuerte. Una vez uno me dice, Carlos Saúl, pero me estás diciendo lo que me diría todo el mundo. Ah, bueno, entonces todo el mundo te está asesorando bien. Porque si todo el mundo te está diciendo que tienes que ser fuerte, pues entonces estamos alineados todos. Me dice, pero bueno, tú eres psicólogo, tú eres un coach, tú eres un mentor, tú eres una persona que yo te admiro, he leído tus libros. ¿No me puedes decir algo más? Y yo le dije, estoy hablando de tu ser fuerte, estoy diciendo ser fuerte, reconócete como un ser fuerte, ve a tu esencia, porque el problema
que hemos tenido nosotros y que se ha develado ahorita es que el mensaje que históricamente hemos recibido desde niños que tenemos que tener para ser fuertes y no ser fuertes. ¿Lo ven? No estoy diciendo que hay que despreciar el tener, es que hay que unir el tener con el ser para que seamos verdaderamente fuertes. La gente tradicionalmente, para que un hijo se forme y tenga éxito, para que logre tener el éxito, tenerlo, entonces esa persona dice, ha recibido un mensaje, tienes que tener dinero, tienes que tener, mira, estoy viendo una imagen, se metió ahí abrazando y todo, ahí están abrazando. Ah, no, es que es un, hola, estás al aire. Ahí estoy viendo. Ok. Listo. Y el mensaje es, no que tú tienes que ser fuerte, creer más en ti mismo, creer que tú tienes un potencial infinito, una inteligencia poderosa, sino que tienes que tener un título, tienes que tener dinero, tienes que tener contactos, tienes que tener labia, tienes que tener una cartera, tienes que tener conocimientos, tienes que tener experiencia. Y sucede que muchas de esas cosas pueden no servir en un momento determinado. Ustedes se dan cuenta, el dinero. Hay personas que con todo el dinero del mundo se mueren. Y se mueren porque a lo mejor no tenían fe en que podían sanarse o porque eran muy débiles espiritualmente. Lo que tenían era plata para estar en terapia intensiva, plata para la operación, plata para los medicamentos, plata para pagar los especialistas. Y eso es muy importante porque si de repente no se tienen los recursos, uno termina muriéndose por falta de recursos. Pero les voy a decir algo, hay gente que con una fe inquebrantable, una fe firme, una convicción de sanidad anticipada, facilita la sanación, hace que se recuperen y que milagrosamente logren cosas extraordinarias. Entonces, si tienes el dinero más o menos ahorrado, y si tienes un título, y si tienes la franquicia, y si tienes conocimiento, si tienes experiencia, tienes labia, tú tienes mucho, pero tienes que sumarle a eso que tienes tu condición del ser. Tú tienes la capacidad de convertirte en un ser súper extraordinario. No te dejes llevar por el tener, porque el dinero puede no ser suficiente, o el contacto desaparecer, o las condiciones cambiar. Por lo tanto, la experiencia que he tenido y la forma de hacer mi trabajo ya no me sirve en este momento. Entonces, ya no es suficiente lo que sé hacer ni cómo hacerlo. Entonces, es necesario aprender, ensayar. Pero para uno aprender, a veces que la gente llegue y dice, ¿cómo puedo yo hacer a esta edad? Ya yo tengo 40 años, 50 años, 60 años y te pones tus propios límites porque tú mismo te estás diciendo a ti mismo que tú no puedes. Y el cerebro no discrimina. El cerebro funciona de forma literal. Lo que metas en tu cabeza se convierte en verdad. Debes entrar en ti y descubrirte como un ser extraordinario y empezar a ser acompañado por ti mismo. Una de las cosas que a mí me resulta interesante en esta cuarentena es que he tenido mucho tiempo para estar conmigo mismo y revisarme y reafirmarme. Volver a las cosas que me hacen fuerte y entendí, por ejemplo, que tengo que usar la cuarentena para investigar, para entender mejor lo que sucede, que tengo que usar la cuarentena para hacer cosas que me agradan, cocinar, he cocinado cosas extraordinarias, que tengo que usar la cuarentena para mantenerme en forma físicamente, he perdido 7 kilos, pero no por no comer, he comido bien. He usado una caminadora que había comprado accidentalmente y que Dios me permitió que estuviera la caminadora en mi casa y la he usado como nunca la he usado. Ya la usé hoy en la mañana a las 6.
Entonces me he ocupado, dije, ¿qué es más importante? Mi salud física y mi salud mental. He tenido espacios de silencio. He tenido espacios para ver predicadores y ver mensajes positivos, porque entiendo que los mensajes positivos son los que me van a ayudar a mantenerme firme en la búsqueda de mis propios sueños y mis propios propósitos. Es eso. Pero si tu vida se consume en las redes sociales, hablando pendeja con uno y otro, que solamente están conectando 3 neuronas y hemos perdido la capacidad de vernos grandes, entonces nos sentimos solos, nos sentimos que no podemos. ¿Quién quiere estar con alguien que cree que no puede? Pues tú, si crees que no puedes estar contigo mismo, en consecuencia tienes necesidad de estar con otros para que los otros te digan que tú puedes. Decía Miguel de Unamuno, un famoso filósofo español, cuando uno cree que uno cree en uno mismo, no necesita que los demás crean en uno. Es importante que uno empiece a averiguarse por dentro, a explorarse y a contactar con la realidad de nuestro propio ser y fortalecernos y ser fuertes. Fíjense, decía Jean-Paul Sartre, famoso filósofo francés, que cuando una persona se siente solo, cuando está solo es porque está mal acompañado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que muchas veces vivimos más dependiendo de los demás, dependiendo de lo que nos va a decir el coach, dependiendo de lo que nos va a decir mi líder, mi director, de lo que nos van a decir en la convención, dependiendo del apoyo que me va a dar fulano o sultano. ¿Les ha pasado a ustedes que tienen un amigo, un hermano, una amiga que está deprimida por las circunstancias y que tú hablas con esa persona y tú le dices, anímate, tú no puedes estar así, no te reconozco, tú eres animada, cree en ti misma, sigue soñando para adelante? Y en ese momento, mientras la persona escucha al otro o te escucha a ti, la persona como que le empiezan a brillar los ojos y tú la ves como diferente y tú hasta te sientes bien, tú dices, ay, qué bien que te veo diferente. Y luego que se va, al otro día está metida otra vez en el mismo hueco. ¿Y saben por qué? Porque la persona se mantiene con la palabra del otro, pero no se escucha a sí mismo. Cuando uno tiene palabras de uno mismo hacia uno mismo, de prosperidad, de abundancia y de bendición y de reafirmación de su propio ser y de su propia autoestima, los demás lo que hacen es sumar a lo que ya tú tienes. Pero si tú no tienes, el otro te pone y tú no crees en ti mismo, creas una barrera de acceso y entonces es algo como temporal. Es como cuando a mí me llaman para hacer una conferencia motivacional y la gente me dice, tú pones a brincar la gente porque nuestra gente es muy animada, hay que ponerla a bailar, hay que ponerla a gritar. Sí se puede, sí se puede. Les dije, coño, yo no soy un recreador, hermano. Yo soy un experto en conducta humana, en temas actitudinales, y la motivación depende de otros factores. Yo no necesito gente emocional para que haga cosas. Yo necesito tener gente motivada para lograr cosas, y la motivación es un impulso personal. Y la gente dice, pero hay que ofrecerle algo a la gente. Eso no es motivación, eso es incentivo. Cuando tú tienes un incentivo, evidentemente dispara la acción, pero la motivación es algo que de verdad está en uno, es un gusto por el logro. Si yo les pregunto a ustedes, levanten la mano los que les gustan los chocolates, pero que les guste de verdad los chocolates, o el que le guste la playa, o el que le guste tomarse un whisky. Entonces, al que le gustan los chocolates, yo no lo tengo que incentivar. Anda, cómete un chocolate, tómate un chocolate. Más bien tiene que quitarle los chocolates. No, chamo, llevas como 4. Te vas a enfermar del estómago, o sea, tienes que frenarlo. Al que le gusta el whisky, yo no le puedo decir, vamos, otro más, papá, lleva 2, otro más. No, más bien le tienes que quitar la botella. Decir, coño, lleva 7 ya, chamo, relájate. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la motivación nace de uno. Es un deseo de hacer, es el gusto de hacer. Por eso las franquicias, cuando las personas las adquieren y son directores de una franquicia, tienen que amar el trabajo, amar esa modalidad de trabajo. Apasionarse por los clientes, por mostrar, por el logro. O sea, tienen que sentir, porque eso verdaderamente es
lo que va a ser la esencia de la permanencia. Permanecemos porque estamos enamorados de lo que hacemos. El gusto por lo que hacemos, la pasión es el combustible. Los webinars, o como ustedes lo llamen, o los entrenamientos, no son más que herramientas de conocimiento para que nosotros perfeccionemos el hacer que nace del deseo de hacer. El deseo de hacer, la pasión por hacer. Cuando uno se ve a sí mismo como una persona capaz, decía Søren Kierkegaard, ese danés extraordinario, Søren con ese, en mí he encontrado la persona más interesante de los conocidos que tengo. Es decir, cuando tú te quedas solo y pasas 10 minutos, 15 minutos pensando, revisándote y te recreas, mirándote a ti mismo con los defectos que has superado, con los logros que has tenido. Entonces, es importante que nosotros al tener, que es el tener el título, la experiencia, le sumemos el ser. Porque cuando uno se ve fuerte desde el ser, ese ser llena vacíos de tener. Es decir, el tener menos clientes lo puede llenar el ser capaz de recuperar clientes. ¿Me expliqué? O sea, tengo una cartera de 30 clientes. Si yo ahora tengo 10 clientes, tengo menos clientes. Ese vacío de clientes lo puede llenar el ser cuando te ves a ti mismo o a ti misma con la capacidad de tener una cartera no de 30, sino de 100. Pero nace del ser, de una condición de decir uno, esto no me puede arropar y puede hacer que pierda mis sueños. Porque no es lo duro de la piedra de Jacob, es el sueño alucinante de una escalera que está en la tierra y el otro extremo está en el cielo. Mientras soñemos, todo es posible. Y entonces, cuando uno tiene ese sueño y cuando uno cree más en uno mismo, cuando uno se cree, Walt Disney, probablemente, por poner un ejemplo, es uno de los seres más geniales que estuvieron en el siglo XX, que vivieron en el siglo XX. Y Walt Disney fue despedido en Kansas City Star, un periódico en Kansas City. ¿Y saben por qué fue despedido? Fue despedido porque le faltaba imaginación. No vale, tú tienes poca imaginación. Esa es la evaluación externa. Esa fue la barrera con la que él se encontró. Y lo votaron. Pero él creía en él mismo. Él estaba con él. Y él sabía la genialidad, y él sabía, y él se veía como genial. Y ya todos ustedes saben cuál es la historia. No es tanto lo que viene de afuera como lo que está dentro de cada uno de nosotros. Descubrir lo grande que somos. A veces yo me quedo en una persona y digo, pero es que tú viniste a este mundo nada más para hacer eso que tú me estás diciendo. Tú viniste a este mundo a hacer miles de cosas. No me digas que ya no se te ocurre más nada. Pero eso sí, todos los días conecta 3 neuronas. Y hasta toman refranes de nuestro espacio popular. Ese refrán que dice, éramos bastantes y parió la abuela. O sea, ya teníamos problemas y llegó el COVID-19. Y entonces ahora sí se terminó la expresión venezolana. Se lo voy a decir a los venezolanos, no piense usted que yo soy grosero. Realmente esto es una caricatura. Entonces jodido. Entonces lo llevó quien lo trajo. Ahora sí la terminamos de cagar. Ahora no hay gasolina tampoco en Caracas. ¿Cómo sale uno? La mierda se odió. Mierda se odió. Son 3 neuronas que dicen que esto no va a servir, que esto no va a funcionar. 3 neuronas. Pero ¿saben ustedes que nosotros generamos una especie de mapas cerebrales, o sea, engramas cerebrales que vamos construyendo, así como construimos la imagen de carro, se construye uniendo unas neuronas, que cuando tú piensas en puerta, cuando piensas en avión, se unen unas neuronas para dar la imagen de avión.
Se van construyendo neuronas y hay unas neuronas que por falta de uso de la imagen, se van perdiendo las conexiones. Pues hay gente que tiene más vivo el recuerdo neuronal de la frase, aquí esto se echó a perder definitivamente, que la frase podemos. Sí se puede. Bueno, porque es que el entorno le ha ido cortando y le ha ido limitando sus propios sueños. Bueno, por ejemplo, a lo mejor esta pregunta ustedes la saben. ¿Cuántas neuronas tiene nuestro sistema nervioso central? O sea, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro? ¿Sabían ustedes que en el cerebro hay 100.000 millones de neuronas? ¿Promedio? 100.000 millones. ¿Saben ustedes cuántas conexiones cerebrales puede hacer una neurona? 7.000 con la neurona vecina. Eso se llaman sinapsis. Ellas quedan conectadas así, se llaman engramas. ¿Y saben ustedes en definitiva cuánto entonces es el número de conexiones cerebrales posibles en un ser humano? ¿Posibles? De 3 a 5 trillones de conexiones cerebrales. ¿Saben qué quiere decir esto? Que tú tienes un cerebro perfecto, que tú tienes una máquina, una computadora que puede, y los pueden chequear, que pueden hacer más contactos que todas las computadoras activadas en el mundo y todos los routers del mundo. Pero resulta que tú estás conectando nada más 3 neuronas. Y 3 neuronas porque son las neuronas del recuerdo. Y llega un momento en que tú dices, ay, me va a costar a dormir, ojalá que duerma bien la noche, porque bueno, mañana continuaremos con esto. Ya prácticamente yo no sé si es lunes o martes, porque con esta cuarentena ya perdí hasta la noción del tiempo. Y empiezas a lamentarte de la ausencia de una oficina en la que ibas todos los días, en vez de crear una nueva disciplina, un nuevo esquema de trabajo, un nuevo protocolo de acción y empezar a activar tu sistema nervioso central para que funciones. Entonces, cuando tú activas ese cerebro, pues tú empiezas a actuar de una manera totalmente distinta. Pues les quiero decir a ustedes lo siguiente, muchas personas viven deprimidas sencillamente porque se conectan con estímulos depresores. Vale decir, en esta circunstancia, yo no estoy diciendo que la situación sea fea, pero toda situación fea tiene una versión bonita. Y probablemente la versión bonita no está fuera de ti, está dentro de ti. Yo puedo conectarme con las cosas buenas, pero tengo que aprender a encontrar las cosas buenas, las cosas productivas. Es un aprendizaje, porque sé que no es fácil, pero una vez que descubre, ustedes lo saben, las verdaderas y las más grandes oportunidades no están visibles, están ocultas al promedio. La encuentra aquella persona que todos los días se levanta pensando que a pesar de todo lo difícil de la vida, hay una oportunidad reservada y entonces cambia su actitud y no nos damos cuenta que nuestras actitudes cambian cuando cambian nuestras creencias y que nosotros podemos entonces dirigir nuestro comportamiento hacia la búsqueda de cosas grandes, pero también podemos crear un mundo interno tan negativo que nos va a alejar de las cosas grandes. Entonces, el actuar como nosotros creemos va a determinar el resultado positivo o negativo de la vida. Si tú crees que puedes, si tú crees que esta es una gran oportunidad, y si tú crees que aquí, en medio de todo lo que está planteado, es que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, entonces tienes que accionar. Como decía Gabriel Marcel, otro filósofo francés, cuando uno vive, uno tiene que vivir como uno piensa. La vida se hizo para vivirse como uno la piensa. Ahora, si tú piensas de una manera y vives de otra, decía él, vas a terminar pensando como vives. Si tú vives los días aburridos, pues vas a terminar pensando que eres un aburrido. Si tú vives los días en la queja, pues vas a estar alimentando los pensamientos de queja.
Entonces tú decides cambiar. A mí me resulta muy difícil pensar, por ejemplo, imaginarme un ser humano sin creatividad. O sea, no existe un ser humano en el mundo que no tenga creatividad. Sin embargo, alguien me puede decir, Carlos Saúl, pero yo veo ahí gente que de verdad yo veo que la cabeza no le da. Un momentico, no culpe al cerebro de la incapacidad de ese ser humano. El cerebro está capacitado, pero si tú no tienes conciencia de tus capacidades, como que tengas un Ferrari, pero crees que tienes un Volkswagen, tienes un carro con 8 cilindros, con la capacidad de correr en 100 metros, hacer los 100 metros en menos de 3 segundos, pero tú crees que no. Por lo tanto, no te atreves ni siquiera a hundir al acelerador. O sea, se trata de creencias. Yo creo que todos los seres humanos son creativos, pero no todos los seres humanos utilizan la creatividad como se debería utilizar. Muchas personas, por ejemplo, ¿sabían ustedes que nosotros en el ojo izquierdo, en la parte de arriba, en el prefrontal, esto que está aquí en la parte izquierda, es el centro de las emociones positivas? Pero ese centro porque nuestro cerebro está está dividido por departamentos. Y ese departamento de emociones positivas puede estar bloqueado. Y por eso te ríes menos. Y por eso la cuarentena te arropa. Y tú dices, ay, no sé, mi vida ha cambiado, ya no tengo la ilusión, ya he perdido, porque hay un centro que puede estar bloqueado. Entonces, ¿qué son las crisis y los desafíos? Van a depender, la definición va a depender de cómo te ves a ti mismo. Porque si bien las crisis son espacios que desajustan a la persona y son situaciones inesperadas, son mutaciones o cosas que ocurren que a veces sentimos que es un tsunami, si bien es cierto que esa es una crisis real, también es cierto que las personas suman crisis a las crisis. Ahora, ¿quién suma crisis a la crisis? La persona que tiene menos fe suma crisis a la crisis. La persona que cree menos en sí mismo crea crisis. La persona que es dependiente de otros crea crisis. A lo mejor la cuarentena es un espacio donde tú tienes que ser más dependiente de ti mismo, explotar ese ser que está dentro de ti. Porque hay gente que cree que tiene que hacer cursos y tiene que estudiar y tiene que ir a agarrar y tiene que sacar de aquí y sacar de acá. Tu cerebro no es una cubeta que tiene que llenarla de cosas. Tu cerebro es una fuente que hay que encender, una fuente de creatividad y de soluciones, pero que no te puedes cansar. Entonces hay que cambiar. Un proceso, como decía Peter Senge, escribió La Quinta Disciplina, que decía, tiene que ocurrir en el ser humano, en las organizaciones, y él hablaba no de la crisis ahorita, de hace un montón de años, de las crisis. Él decía que las organizaciones tienen que estar en constante aprendizaje, y él hablaba de las organizaciones que aprenden, y le llamaba quinta disciplina a la disciplina del dominio personal, porque él decía que todas las organizaciones en realidad aprenden porque están formadas de gente, pero las personas, si las organizaciones están formadas por personas que están negadas al aprendizaje, eso es una organización estática que no va a aprender. Century 21 es una gran organización aquí en Venezuela y esa organización va a aprender de esto y va a dar resultados y va a hacer propuestas y va a plantear nuevos protocolos y nuevas cosas y va a entrenar a las personas en los nuevos protocolos, pues parte del trabajo. Pero mi trabajo tiene que ser en transformarme y no negarme a ensayar nuevas cosas y no ponerle límites. El que mira la dirección del viento nunca sembrará, decía Eclesiastés 11. No voy a mirar qué tanto me puede ayudar este protocolo que me está proponiendo la casa matriz de Century. Voy a usarlo y voy a aplicarlo. Y lo voy a aplicar con la fe, con la convicción de que pueda funcionar. No tengo nada que perder. Entonces, lo primero que en este momento, yo les digo a ustedes, lo primero que tiene que ocurrir es liberarse de los programas mentales que tenemos.
unos programas que a veces los tenemos que identificar y que fueron creados muchas veces en la casa. Yo recuerdo de niño que mi mamá me decía frente a la vida, mi hijo, prepárese porque la vida es un sufrimiento, la vida es un sacrificio. Usted no vaya a creer que la vida es fácil. Pues la vida uno espera cosas que nunca llegan y le llegan cosas que uno nunca espera. Así que prepárese porque tampoco usted tiene plata. Nosotros somos una familia pobre. Imagínense ustedes eso. Yo tuve a punto de pensar que yo vine a este mundo a sufrir. Casi como que si la vida es tan complicada, ¿para qué vivirla? Bueno, pero es que nos meten programas. ¿No te dijeron a ti de repente, yo no te veo a ti en ventas? Y de repente te convertiste en una vendedora exitosa, pero alguien te dijo, ay, no sé, pero yo no te veo, yo no sé, no me cuadra, no me cuadra. Pues las personas nos van limitando. Yo te veo más bien a ti como para esto. Ah, bueno, escuchemos a los demás. ¿Qué pasó, Rosario? Cuando, gracias a Dios, aparece la crisis o aparece el COVID-19. Muchas personas dirán más adelante, yo soy de la época del COVID-19. Y entonces habla de la era. Mira, pana, yo antes del COVID-19 yo funcionaba así, pero cuando vino el COVID-19 y esto se me disparó y esto llegó y yo no puedo bendecir a Dios por las cosas malas. Lo que tengo que bendecirme a mí de haberme hecho capaz y de haberme dado la sabiduría para encontrar una respuesta positiva a lo que todo el mundo interpreta como malo. Es eso. Entonces eso es importante. El que tenga metido en la cabeza que su vida es así, que esto ya va a continuar así, que esto ya se echó a perder, pues va a encontrar esa respuesta. 2, es importante un segundo mensaje final de esto, que evite la influencia externa. Evite la influencia externa. Cuando uno está sometido constantemente a distintos ambientes, está en redes sociales y hoy más que nunca en los grupos de WhatsApp. Bueno, pues entre los grupos de WhatsApp hay uno que otro tóxico. Entonces uno tiene que evitar el contacto con aquello que te lastima, que te resta, que te impide dar ese paso que debes dar o ponerte dubitativo, porque hay gente que se pone a dudar. Entonces evitemos el contacto externo o que lo externo nos tumbe nuestras verdaderas creencias. Entonces es importante filtrar. Lo que me llegue a mi mente, yo tengo que filtrarlo, yo tengo que decir, esto me suma a mi propósito, a mi sueño, porque la gente es como Jacob. Hay gente que te va a decir, ay, tú durmiendo con una almohada de piedra, hermano, de verdad, en lo que hemos llegado. Tú le tienes que decir, soñé con una escalera que estaba en la tierra y que el otro extremo tocaba el cielo. Tú decides pensar en la piedra, lo difícil que es dormir con una piedra de almohada, o concentrarte en el sueño que lo vas a hacer posible. Esa es la decisión tuya. Revive la esperanza. Miren, hay gente en este momento que tiene poca esperanza y mucho miedo. Ahora díganme ustedes qué resultados va a encontrar alguien que tiene poca esperanza y mucho miedo. Miren esta condición. Cuando una persona tiene poca esperanza, tiene pocas expectativas, tiene baja motivación. ¿Por qué razón? Porque la motivación se activa en el ser humano con las expectativas. Si yo tengo una expectativa que el protocolo nuevo de trabajo, que vienen nuevas fórmulas de trabajo, que a lo mejor haga más en menos tiempo o que haga más con menos esfuerzo, yo tengo que probar, yo tengo que ensayar. Entonces, cuando yo veo
lo que el director está diciendo de Century 21, de decir uno, mira, estamos haciendo los cambios y estamos haciendo ahora contratos. Entonces ya hay alguien que dice, pero esos contratos no tienen validez, vamos a ver qué es validez, porque no todo el mundo entiende, porque la gente quiere ir sobre seguro. Bueno, vas a encontrar 1000 razones. Pero la gente necesita comprar y la gente necesita vender y los negocios se van a seguir dando y la gente se va a seguir casando. Y la gente va a querer carro y arreglar el carro. La gente va a seguir demandando servicios y productos. El mundo no se acabó. Entonces lo que tenemos que es cuidar de no tener mucho miedo y poca expectativa, o sea, poca esperanza. Eso es importante. Es al revés. Tengo que tener mucha esperanza y poco miedo. Ese es el esquema. Ahora, muy bien. Para que haya poco miedo, tú tienes que adentrarte en ti mismo y reforzar tu fe. Fe en ti mismo. ¿Por qué razón? Porque los factores externos aniquilan la fe. ¿Por qué? Porque aumentan los miedos. Entonces, ¿a quién le aumenta más el miedo? Bueno, al que no está seguro. Al que siente que lo que tiene no le es suficiente. Ahora, aquel que está seguro de para dónde va y reafirma es Jacob, que no se pone a pensar en la piedra dura que tuvo para dormir, sino en el sueño que tuvo mientras dormía. Entonces, eso es importante. Cuando la persona tiene baja esperanza, ¿verdad? Tiene poca motivación. Recuerden lo siguiente, la motivación no es que yo estoy motivado y doy resultados. Es que tengo expectativa de resultados, por lo tanto, si tengo la expectativa y la seguridad de que yo voy a conseguir los resultados, yo me activo. Y una persona activada, creando, va a lograr resultados extraordinarios. ¿Qué pasa en una persona cuando tiene mucho miedo? Mire, el miedo es una emoción que dispara 2 protocolos emocionales. El primer protocolo emocional es la ansiedad y el segundo protocolo emocional es la angustia. La ansiedad surge y se manifiesta, producto del miedo, a través de la agitación mental, incluso de la agitación física. La persona empieza como a mover las manos y decir, ay, no sé, hay que hacer algo, yo tengo que hacer algo porque no me alcanza, y he perdido mucho, y esta circunstancia, ¿cuánto va a durar? Y se agita. Pero todas las reglas de todas las personas que trabajamos en lo que yo hago, dicen que cuando tú en situaciones de crisis te tienes que relajar, y la persona dice, pero ¿cómo me va a relajar con todo este problemón que estamos metidos todos? Porque cuando tú te relajas, yo no te estoy diciendo que te desactives, yo no te estoy diciendo que no hagas nada, te estoy diciendo que te pongas en reposo unos 15 minutos todos los días y haz que tu mente fluyan las ideas y puedas encontrar una respuesta. Entre otras cosas, porque cuando las personas empiezan, y puede esto ser muy negativo para un grupo como ustedes, que tiene que ser un grupo compacto, ayudarse como marca a nivel nacional y buscar nuevas ideas y compartirlas. Porque hay gente que está en la espera de ver qué va a ser no sé cómo le llaman ustedes, si es el máster o la máster o la que manda, pues, la que rige todas las franquicias. Entonces, muchas personas van a estar esperando que les den un camino, que les den una respuesta, que le hagan algo, que le ayuden. Eso es normal, porque en medio de una situación de pérdida uno quisiera que alguien le ayudara y le diera. Pero eso tiene que ver con los miedos. Mientras menos miedo tienes, más postura de aportar tienes, y mientras más miedo tienes, más postura de recibir tienes. O sea, las personas con mucho miedo necesitan protección, guía y apoyo. Y los que tienen menos miedo apoyan, guían y ponen. O sea, tú te puedes convertir en una persona de sacar a ver de dónde obtengo el apoyo, la ayuda para poderme mantener. O yo puedo llegar y decir a los directores de todo este negocio, de decir, tengo unas ideas, voy a poner mi tiempo, estoy a la orden para cualquier formación que haya que dar, estoy dispuesta a ayudar a mis compañeros, se me han dado algunas posibilidades que las quiero compartir para que los demás también se activen. O sea, las personas que tienen menos miedo
se activan y accionan y por eso se convierten en personas que ponen y apoyan. Y las personas que tienen mucho miedo necesitan protección, apoyo. Entonces hay que regular los miedos para ponernos activos y de verdad apoyar el negocio. Entonces esas dos modalidades las vas a medir. ¿Tú estás pensando en recibir para que le resuelvan el problema o estás poniendo en producción tu mente para generar una solución al problema? El COVID-19 entonces puede convertirse en una excusa por la cual duermes mucho, no tienes agenda y no haces mayor cosa. O te puedes convertir, o puedes el COVID-19 ser el motor de cambio del negocio, el motor de cambio de tu vida, de tus hábitos. La número 5 de recomendación es adáptate y conéctate con la oportunidad. La circunstancia es esta. El que más rápido se adapte, eso ¿te acuerdan ustedes del concepto darwiniano? Darwin, sobreviven los más aptos. Los más aptos son las personas con mayor capacidad adaptativa, las personas que dicen, yo puedo trabajar desde mi casa, yo puedo trabajar en la calle, yo puedo trabajar por Zoom, yo puedo trabajar sin Zoom, yo puedo trabajar por teléfono, yo puedo caminar si tengo que caminar, yo voy en bicicleta. O sea, hay personas que tienen una amplia capacidad de respuesta. Pues esas personas son más aptas a descubrir las oportunidades. Entonces, pregunta final, ¿vives pensando en lo incómodo de todo esto? Lo incómodo que es dormir con una piedra, o pensando en las oportunidades o reafirmando tus propios sueños. Es tiempo en que uno tiene que revisar cuál es la verdadera actitud que debemos asumir y cuál es la que estamos asumiendo y cambiar la mentalidad. Toma conciencia que el rol tuyo ha cambiado, que el rol de director ha cambiado y que no solamente tú vas a ser alguien que muestras inmuebles y que publicas inmuebles, es alguien que incluso va a predicar esperanza a los clientes y que si tienes colaboradores, es importante que yo les ayude a ellos a conectarse con ellos mismos y que todos tengamos una fuerza desde el ser. O sea, no es que todo el mundo bueno, yo tengo la experiencia, sí, yo también tengo, pero el problema está en que cambió el orden, cambió el esquema. Sí, yo tengo título inmobiliario y tengo 15 años en el negocio. Sí, pero el negocio cambió, el mundo cambió. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, hasta ahora no sé, estoy ahorita en stand-by, estoy esperando. Tú tienes que cambiar eso, tú tienes que levantarte y tomar conciencia que el rol cambió, que hay nuevas tareas, que hay nuevas exigencias, que hay nuevos esquemas, que hay nuevos protocolos. Y abrirse a ensayar nuevos protocolos y a divertirse con esos nuevos protocolos, con esa nueva forma de hacer las cosas. De eso se trata. Entonces, el primer desafío, al final, es el desafío que no está fuera de nosotros, sino el desafío que está dentro de nosotros. Significa reprogramar nuestra mente, significa aceptar nuevas propuestas, significa ensayar sin miedo y tomar la decisión de dar ese paso firme. Así que con estas ideas cierro la conferencia, que ya llevamos como hora y media, no se han parado quizás ni para el baño. Muchísimas gracias, bendiciones. Espero que nos volvamos a ver, con toda seguridad nos vamos a volver a ver para seguir transmitiendo estas ideas que nos ayuden a recrearnos con un escenario distinto. Cierro con esta frase. Todos podemos estar compartiendo el mismo espacio físico, podemos estar en la misma ciudad, en las mismas condiciones, pero no todo el mundo comparte el mismo espacio mental. Que tú no compartas el mismo espacio mental. Trasciende lo físico y métete aquí en la cabeza mensajes positivos. Conéctate con las emociones positivas y ve siempre el lado bueno y el lado bonito que tiene lo feo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Saúl. Excelentes reflexiones, excelentes mensajes. Vamos a darle la palabra un momentico a Rosamel para que si tiene a bien leer algunas de las preguntas que han salido. Y hay algunas personas que han levantado, tenemos unos minutos más para unas respuestas, preguntas y respuestas. Rosamel. Vamos a revisar acá a ver si tenemos alguna pregunta. Muchos agradecimientos por la conferencia, por las palabras.
Excelente, felicitaciones. Aplausos, gracias, 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 gracias. Hay un Galaxy 6 más que tiene la mano levantada. No sé si quiere escribir, por favor. A ver, un momentico. La persona del Galaxy 6 quería preguntar algo. Ese va, por favor. Acabo de abrir el micrófono para la persona del Galaxy J6. Si quiere hacer alguna pregunta. Okay. Jotze Vázquez. Le da micrófono a él. Sí, ya acabo de abrir el micrófono. Buenos días a todos, espero que hayan disfrutado la conferencia con Carlos Saúl. La pregunta es sencilla. A pesar de lo que estamos viendo actualmente, ¿qué ejercicio motivacional? Porque entiendo de que nadie se libra de lo que estamos viviendo actualmente, pero necesitamos un ejercicio, cómo podemos cambiar nuestras mentes, cómo enfocarnos en nuestro trabajo sin que todo lo que esté alrededor nos afecte. Casi como creando una burbuja, pues. Gracias. Ya va, Carlos Saúl, que está silenciado en este momento. No sé por No qué. está silenciado, le ponen- Ya va a ser una consulta. Ya voy. En un segundito. Ok. No sé en qué momento se puso el No, micrófono. yo tampoco sé, pero ahora sí. ¿Aló? Ahora sí. Sí. ¿Listo? Ok. Listo. Hace quizás año y medio, una persona de un cliente que ahora es mi amigo, me llama en una situación de bastante desesperación y me dice, Carlos Saúl, fíjate lo siguiente, necesito hablar contigo, hermano. Y me reúno con él a desayunar. Y él me da la mano y me dice, oye, muchas gracias, Carlos Saúl, por atenderme. Y yo digo, ¿qué te pasa, vale? Inmediatamente me dice, bueno, Carlos Saúl, bueno, yo no. Llegó el momento en que ya no pude más. Y ya de verdad me cansé. Es más, la expresión que me usó fue, estoy mamado. De pana, que no me la caló más. Y decidí vender todo. Vendí los negocios que tenía, cambié a dólares y para irme para el coño. Y yo le dije, bueno, es una decisión válida, las personas deciden irse o quedarse. Lo importante es que tú lo que decías sea lo que tú verdaderamente piensas que es y estés convencido. Eso es lo más importante. Me dice, el problema, hermano, es que ya decidí no irme. Ah, bueno, no, también quedarse también es bueno. O sea, la decisión de quedarse también es buena. Me dice, pero después que decidí quedarme, veo que también es un problema quedarme. O sea, irse es un problema, pero quedarme es otro problema. Yo le dije, sí, irse, quedarse, o quedarse, todo tiene problemas, todo es un problema. Me dice, y con mi esposa tengo 4 meses metido en mi casa, que eso es un problema más grave que irse o quedarse. Entonces yo le dije, bueno, no, si tienes que resolver. Y dice, yo soy un tipo muy activo, yo, cónchale, yo ando todo el tiempo en un proyecto y me siento mal. ¿Qué hacer? Y a mí se me ocurrió decirle, no sé, arregla un baño de tu casa. Y él me dice, tú me estás echando broma, ¿no? Dije, ¿tiene baño o no tiene baño? No, claro, tengo como 5 baños en mi casa, arregla un baño. Y le digo, me dice él, pero ¿qué relación tiene el baño con lo que me está aconteciendo? Yo le dije, mira, ya te voy a explicar. Te voy a explicar. No, yo creo que tú has mencionado la palabra bloqueo unas 30 veces desde hace una hora que llegaste, diciendo este bloqueo que tengo, este bloqueo que tengo, este bloqueo. Y cuando tú hablas de bloqueo, automáticamente yo me voy al lóbulo frontal. Escuchen bien la persona que me hizo la pregunta. En el lóbulo frontal, aquí, se llama cerebro ejecutivo. En nuestro lóbulo frontal
hay 4 funciones y ustedes las van a comparar o las van a cotejar, ¿verdad? Las van a casar con su actividad profesional. En el lóbulo frontal está la capacidad de tomar decisiones. En el lóbulo frontal está la capacidad de negociar. En el lóbulo frontal está la capacidad de socializar. Y en el lóbulo frontal está la creatividad. Ustedes se pueden imaginar un lóbulo frontal bloqueado, pues tú estás incapacitado de encontrar una nueva respuesta, un nuevo proyecto, una nueva idea. ¿Y por qué se bloquea el lóbulo frontal? El lóbulo frontal se bloquea porque hay una información que viene del hipotálamo, que es el centro que nosotros tenemos que regula todo. ¿Quién le anuncia al hipotálamo, quién le da la información al hipotálamo para que bloquee? Se lo da una estructura que se llama amígdala, que está en la base de nuestro cerebro y que no son las amígdalas de acá, sino una estructura pequeñita que está en la base del cerebro. La amígdala es un centro emocional. La amígdala se activa cuando tú estás en una situación de angustia, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucho estrés. Ella rápidamente se activa, envía la información al hipotálamo y se bloquea. Muy bien. ¿Y por qué la angustia y por qué el miedo? Porque empiezas a ver la situación, te empiezas a llenar de información externa, crees que no puedes resolver el problema, la situación se pone mucho más aguda, los ahorros se empiezan a afectar y empiezas a tener mucho miedo, por lo tanto tienes mucha ansiedad, es el estado de agitación, o mucha angustia como un estado de opresión interno. Mientras tengas esa condición, tú no vas a liberar ese lóbulo porque la amígdala sigue mandando. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa si tú haces, y entonces aquí está la respuesta, qué pasa si haces una cosa diferente? ¿Qué pasa si arreglas un baño? Tienes que meterte en Google, buscar imágenes de baños, hacer una idea de lo que vas a hacer, tener una idea de lo que vas a hacer. Tienes que salir a contactar a un proveedor. Tienes que ver de qué manera te traen los negocios para que te traigan las cosas. Tienes que buscar un albañil. Tú te empiezas a poner de modo negociador, de modo decisión, te pones de modo socializar porque vas a tener contacto con nuevas personas cuyo objetivo es otra cosa y te vas a poner de modo creativo. Cuando tú hagas eso, a ti lo que te interesa es despertar la creatividad. Me dice, tiene sentido. Bueno, arregla un baño, pero también puede ser, ponte a hacer un curso de cocina, también puede ser, ponte a hacer escultura, pero también puede ser, haz running, pero también porque el ejercicio va a ser fundamental. Hay alguien con el micrófono abierto, Dios Jesucristo. Entonces, cuando tú hagas eso, probablemente vas a ver el resultado. Él dice, bueno, yo como te creo, Carlos Saúl, se fue. Y 5 semanas después, él me llama y me dice, necesito reunirme contigo, Carlos Saúl, tengo muchas cosas que contar. Cuando nos sentamos otra vez en el café, que fue Café Olé en las Mercedes, me dice, cónchale, Carlos Saúl, mira, tengo tantas cosas que te voy a comenzar por contarte lo siguiente. Voy por el 3er baño. Le digo, ¿qué pasó? Bueno, que ya arreglé el baño, que tú me dijiste la terapia del baño, que hiciera un baño, pero cuando yo arreglé el baño, quedó bello, mi esposa me dijo, pero ya va, ¿y los otros 4? Yo le dije, no, me quedé la terapia es un solo baño. A mí no me venga con esa terapia chimba, es un solo baño, porque ahora no me arreglaste los otros 4 baños. Yo voy a esos 4 baños y vengo a este baño y veo una diferencia tan grande que al punto que si hubieses sabido que no ibas a arreglar los otros baños, no hubiese arreglado este. Ahora prefiero que hasta vuelvas a poner este como está. Mi amor, tranquila, que yo arreglo todos los baños. Y arreglando los baños me encontré con un amigo y empezamos a hablar de la situación. Y él me dice en qué situación se encuentra y yo de la mía, y llegamos a un acuerdo de construir una empresa que comenzó hace 1 año y medio, una empresa de importación. Me dice, ahora sinceramente tengo un montón de cosas por hacer, tengo el proyecto, tengo el baño, y la terapia del baño es increíble, es milagrosa, a tal punto que cada vez que encuentro a alguien que me dice, estoy bloqueado, le digo, arregla el baño de tu casa. Mensaje que tengo que reforzarles a ustedes. Es importante 2 cosas. Hagan actividades que normalmente no hacen para que se active nuestros centros cerebrales creativos. 2,
el ejercicio es uno de los mecanismos más poderosos porque tiene dos cosas que produce. Una proteína que regenera las neuronas y produce nuevas neuronas. Es decir, una proteína que la pueden ustedes buscar en Google y la van a encontrar. Esa proteína, que es una sustancia que es más, fue descubierta por una italiana y ganó el premio Nobel de Medicina, esa italiana. Esa sustancia, que es una proteína, ayuda a fortalecer las neuronas y regenera neuronas, produce nuevas neuronas, que antes se creía que no se producían. Y esta liberación de esa proteína se da en condiciones de ejercicio. O sea, el instrumento más poderoso para hacer eso es eso. Segundo, el ejercicio te genera beta-endorfinas, que son las hormonas que te dan felicidad y bienestar, que son ese estado interno, es necesario para poder generar la tranquilidad para poder producir. Es importante que haga algo. Si no eres creyente, por lo tanto no haces oración, puedes hacer meditación. Espacios de silencio, espacios de silencio. Es importante que tengas esos espacios de tranquilidad, que haga la relajación. Relajación no significa que no hagas nada. Relajación significa que te pongas en calma y en paz interna para que puedas tomar decisiones con sensatez. Eso es importante. No es que es difícil ponerse en calma. Yo no estoy diciendo que te pases 30 días. Te estoy diciendo que tomes 15 días de 15 horas, 15 minutos de tu tiempo, un rato, y te pongas en silencio. Y te recrees en quién eres tú y te reafirmes. Es importante, por ejemplo, que tú identifiques tu cerebro como si fuese una autopista donde hay vallas. Y trata de leer las vallas que tienes. Cuando tú vas en la autopista de Prado del Este, entonces tú vas a ver vallas que te dicen consume esto, compra esto, y te van a dar vallas. Y tú las ves, puede que haga, puede que no haga, pero las vallas están ahí, tienen un poder de recordación importante. Entonces, ¿cuáles son las vallas que tienes tú y elimina aquellas, cámbialas, negocia con el dueño de esas vallas que eres tú mismo, porque la valla te puede decir, esto se echó a perder, esto cada día está peor, y ahora sin gasolina. O sea, puede ser esas vallas que te repites y te repites. Cambia esas vallas por decir, por ejemplo, tengo que ser paciente, tengo que lograr resolver. Todo tiene una salida, todo cambia. Mañana será mejor. Vallas que te alimenten, vallas que te alimenten. La misma experiencia de Job que aparece en el Génesis, les voy a comentar algo simplemente para que se lo lleven al que les guste la Biblia. Él dice la Biblia que él estaba metido como en un hueco porque él perdió todo, que él estaba metido en un hueco y dice que Dios, él estaba pacientemente en un hueco y Dios lo sacó de la desesperación. Ajá, pero ya va, ¿estaba paciente o desesperado? Bueno, es lo que te pasa a ti cuando tú llegas con tu hijo enfermo, grave, o que tiene una dolencia y tiene la fiebre en 40 y llegas al consultorio y estás esperando y la señora la que es la secretaria del médico sale y te dice, el médico va a llegar tarde. ¿Qué te genera? Desesperación. ¿Pero cómo? Te desesperas, pero al final tienes que tener paciencia porque no tienes otra que esperar. Entonces, es decir, que la desesperación no te quite la paciencia. Uno puede estar a veces como desesperado, pero al final termina esperando. Tienes que esperar. El ejercicio de la paciencia se produce más fácilmente cuando las personas tienen espacio de meditación. Hay meditación guiada, hay ejercicios guiados, hay ejercicios físicos que es el que ustedes quieran. La música va a ser un disparador positivo de las beta-endorfinas, reírse más, busca chistes en Google y los lees, ve una serie que sea muy simpática, agradable, no que te genere y te conecte negativamente. Hay muchas cosas que podemos hacer para alimentar nuestro cerebro y estar en la mejor condición para poder generar respuestas mucho más productivas y favorables de cara a esta situación. Espero que le haya sido útil la respuesta, que es muy larga. La tuya fue una sencillita, la mía creo que no fue tan sencilla la respuesta. Por aquí hay un par de preguntas más, tenemos unos minutos, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo no? Con gusto, vale. Yo tengo aquí el tiempo para ustedes. Gracias. Carmen
Ana García de Century 21, Luis Naranjo, dice, ¿cuáles son los riesgos emocionales que debemos tener en cuenta en esta nueva modalidad de trabajo? Muy bien. En realidad yo no hablo de riesgos emocionales. Las emociones pueden exacerbarse o pueden mantenerse. Hay emociones que van a resultar positivas. Por ejemplo, se sabe de que las personas cuando están en una situación ¿cómo se llama? Depresión, aumenta el rendimiento. Yarkes, creo que se llama, y Dobson, Yarkes y Dobson son investigadores de la Universidad de Harvard que establecieron que cuando las personas están sometidas a mucha presión, empieza a aumentar el rendimiento. Pero que si la presión es muy fuerte, si el estado de estrés es muy fuerte, el rendimiento empieza a bajar. Es decir, la presión no es mala. Ese estado de ansiedad mínima o el miedo que nos impulsa o el estrés que nos agita es necesario para que nosotros hagamos cosas. Lo que va a contar aquí y lo que va a ayudar a disminuir la presión, a disminuir el impacto que tiene la presión en nosotros es lo siguiente. Tú tienes que lo que hagas creer que va a dar resultado. ¿Por qué razón? Porque eso es alucinante saber que uno está haciendo algo que requiere de un esfuerzo, de una presión para hacerlo, pero que al final va a dar el resultado. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es dudar de los nuevos protocolos, de los nuevos trabajos, es pensar en que las cosas pueden salir peor o pueden salir mal. Por eso es importante relajarnos y pensar. Solo que hay que pensar rápido antes de actuar y no trabajar sobre la ansiedad extrema que nos impida buscar acciones que sean, digamos, con alta probabilidad de obtener resultados. Evidentemente, si tú tienes, hablando de las emociones, si tú tienes una emoción negativa mantenida en el tiempo, genera neurosis. O sea, la neurosis, si una persona está una emoción en permanente tristeza y por pérdida, termina teniendo una neurosis tipo depresiva y puede llegar a ser severa. Si es una persona que no está en calma, no encuentra la calma, puede generar una neurosis más hacia el polo de la ansiedad, una neurosis de angustia. Entonces, tenemos que controlar. Ahora, la tristeza temporal que nos da por la pérdida de lo que ya teníamos es natural. Lo que tenemos que es superarla rápido. ¿Cómo se supera? Pensando en que esta es la oportunidad de tener una vida diferente, una era distinta y que nosotros podemos desde la nada incluso poder construir un imperio, pero tienes que creértelo. El tema muchas veces es que las creencias no están alineadas con las emociones. Es decir, por un lado, tú dices, yo no puedo estar tan angustiado, pero estás pensando que las cosas no tienen solución. Mientras sigas pensando que las cosas no tienen solución, difícilmente la angustia va a desaparecer. Cuando te reafirmas a ti misma o a ti mismo y tú dices, esto tiene solución, es cuestión de tiempo, esto tiene solución, es cuestión de buscarla, esto tiene solución, es cuestión de levantarme, esto tiene solución, es cuestión de indagar. Entonces, se trata de estrategias, se trata de acciones y obviamente tú canalizas la energía más en la búsqueda de la solución, por lo tanto la angustia automáticamente va a disminuir o a desaparecer. Entonces, o te fijas en la angustia que estás teniendo o te fijas en las capacidades que tú tienes y en lo que tienes que hacer para poder lograr una respuesta buena y positiva. Muchas gracias, Carlos Saúl. Aquí otra pregunta. En el caso de adaptarte y hacer todos los ejercicios de enfoque, ¿cómo haces si dentro de tu hogar tienes personas que no aportan por su estado negativo? ¿Qué herramientas puedes utilizar para que gane el ambiente positivo en el hogar? Sí, hay cosas, bueno, lo que yo le diría a esa persona podría ser muy atrevido. O sea, hay ruidos que son externos, ¿verdad? Pero yo tengo que aprender a no escucharlos. O sea, yo creo que hay ruidos que me perjudican, que no me suman. Es decir, de repente una palabra, la crítica permanente, la queja de alguien permanente, esa persona que permanentemente está reseñando, mostrando que no hay, que es un problema y dando testimonios de que todo es malo,
esa persona es ruidosa para ti. Pero lo que es importante que uno aprenda a reformular esto. Es decir, por ejemplo, esa persona no es mala, tu hermana no es mala, tu esposa o tu esposo no es malo, simplemente tenemos que desarrollar como una especie de compasión y mirar la persona y no la queja. Es decir, no, compasión no es lástima, sino entender, saberse que esa persona no está en este momento en capacidad de entender la gran dimensión que esa persona tiene, las grandes fuerzas internas. Entonces no puedo caer yo, sino que tengo que atraer. Obviamente no es un tema de indiferencia, es un tema de escuchar sin que eso te maltrate a ti. Es el trabajo del psicólogo. Hay una cosa que en psicología se llama transferencia y contratransferencia. Cuando las personas vienen con la cantidad de problemas, a mí yo hago empatía con ellos, pero no me meto en el problema con ellos. Yo no sufro con los problemas de las personas. Yo ayudo a las personas que comprendan el problema y yo acompaño a las personas, pero no me contaminan con sus problemas por más dantescos, complicados y profundos que sean. ¿Por qué? Porque yo tengo una barrera. Yo escucho y doy respuesta, pero no me dañan mi autoestima, ni me dañan mi capacidad personal, ni influyen en mi motivación. Eso es importante. Si tú eres una persona dueño de ti mismo y estás acompañado contigo mismo, no importa con quién andes, evidentemente tienes que evitar los contactos extremos, frecuentes con esa persona. Si tú tienes una carga positiva, muy positiva, puede ayudar a esa persona a mirar el lado positivo de las cosas. Y probablemente una persona, a ver, es un tema como de competencia. Mi reto es hacer que esa persona comprenda, pero yo tengo que estar fuerte en mis creencias, fuerte en mi mente, fuerte en mi programa mental y fuerte en mi fe para poder estar. Porque evidentemente hay muchas veces sentimientos encontrados. La persona que más ruido te hace es la persona que tú más quieres, la persona que convive contigo y que ha hecho una historia de vida contigo. A lo mejor es tu hijo, es tu esposa, o es tu esposo, o es tu papá. Y tú dices, mi papá está negativo. Yo para mi papá no lo puedo agarrar y botar para la calle, porque coño, Carlos Saúl me dijo que evitara emociones, digamos, negativas y evitar contactos con gente negativa. Pero yo tengo que regular a mi papá. Yo tengo que regularlo. Yo tengo que decirle, papá, no hablamos más tarde, papá, dame una hora, yo me aíslo, yo me encierro, yo me pongo unos audífonos, yo me cargo, yo regulo los tiempos, yo tengo que ser asertivo, te voy a escuchar 5 minutos, 10 minutos, déjame pensar, doy respuesta. Yo puedo empezar a aplazar, a buscar, de manera que yo evite, por un lado, yo no deje de prestar atención al ser querido, pero por otro lado, yo pongo unos límites que haga que eso no me lastime, no me dañe, no me baje mis niveles de energía. Ya para ir culminando, porque ya estamos a 2 horas de reunión, una pregunta. Nos tiramos 2 horas. ¿Qué rutina de pensamientos positivos practicas por la mañana y por la noche para siempre estar positivo y dispuesto a enfrentar las dificultades? Así, un dato Sí. ahí. Mira, yo normalmente corro, ¿no? Corría en el Parque del Este, ahora corro en mi casa. Y antes lo hacía solamente en la mañana. Yo ahora hago ejercicio en la mañana, primera hora, y en la noche. Porque siento que en la mañana cuando hago ejercicio, primero que el cuerpo agarra una condición y se tonifican los músculos y hay más irrigación de sangre al cerebro, por lo tanto hay un pensamiento como mucho más claro, mucho más fresco, todo fluye mejor. Eso es el ejercicio, lo he usado al punto que les digo que he disminuido 6 kilos, o sea, 6 kilos. Entonces, entre otras cosas, se convirtió como en una meta de estar mejor, de estar mejor. En segundo lugar, a mí me gusta la cocina. Y entonces hay muchos protocolos en Google, y entonces he convertido la cocina en un instrumento para compartir, para recrearme y para estar en unidad con la familia. Y eso me llena bastante. Creo que eso es importante. Tercero, yo hago oración. Yo escucho por lo menos una vez por semana, a una prédica de un pastor de una iglesia. Y la Biblia. Leo
la Biblia. Hay protocolos también de meditación guiada que las hago o mensajes más de tipo oriental que se ponen y con la música de fondo te ponen en un tono bien positivo. O sea, por ejemplo, ahorita la pregunta anterior, hay un protocolo muy interesante con respecto a las personas tóxicas, de no dejar de amar a la persona, pero rechazar las conductas de esa persona que son tóxicas, pero profundamente compasión con la persona, porque la compasión primero que te enaltece a ti, te pone en un nivel muy superior. Entonces, todo eso es parte de lo que se puede hacer. Y bueno, y en la tarde, cada 2 días, un whiskycito y agradecer a Dios por cada día. Yo creo que hay que entrar en ayudarse de distintas maneras. Chévere. Bueno, ya vamos culminando. Agradecido a todos los que hicieron preguntas. Lamento que todo el espacio para todos. Hice capturas de algunos mensajes para enviarlo a través de tu asistente. Y Buenísimo. vía correo a las personas que todavía. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mi número telefónico está en Instagram. Está en Instagram el número telefónico mío personal, de manera que por WhatsApp pueden escribirme sin mayor problema en alguna situación. Entonces, el Instagram mío es Carlos Saúl R. Carlos Saúl R. Rodríguez. Carlos Saúl R. en Instagram. Sí, y ahí está el número para no ponérselo, porque si se lo digo, se lo... Sí. Nos quedamos en nombre de nuestra organización, de todos los afiliados 121, nos quedamos con un par de mensajes centrales de tu charla, por encima de las múltiples tips y datos y herramientas que nos has podido compartir en este día, ¿no? Nos dijiste, el que se quede mirando al viento no siembra. Que no hay que esperar que el escenario, qué dirán en este momento, si les tiene la cuarentena, si no les tiene, para hacer más o menos, sino decir, en este momento hay que sembrar. Siembra. Hay que sembrar. Exactamente. Y lo otro que rescato es el tema de el miedo, que se transforma o lo transformamos a través de la esperanza y de la fe. Hay un dicho que dice, bueno, el miedo tocó a la puerta y envié a la fe a abrírsela. Y cuando abrió la puerta, el miedo no estaba. Entonces creo que resume en medida. Sí, está bonito, sí. Es lo mismo, sí. Listo. Entonces, bueno, un abrazo. Que tengan gracias. Excelente día, excelente semana. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación y esperamos que le haya sido de utilidad y sobre todo de mucho provecho de cara a los retos que tenemos de frente. Muchas gracias a todos. Felicidades. Ok, un abrazo. Gracias, Carlos Saúl. Gracias a todos. Gracias.